Buenas tardes, queridos estudiantes. Aquí el profesor de Historia Felipe Fuensalida. La clase del día de hoy se trata sobre el salitre y la importancia que tuvo en Chile durante prácticamente 40 años, desde que termina la Guerra del Pacífico hasta aproximadamente 1920-1930, ¿ya? Pero la clase de hoy la tenemos que relacionar con lo que vimos en las clases anteriores, así que vamos con una historia, si finalmente esto es historia. Irene Morales fue una soldado de la Guerra del Pacífico, muy conocida por ser muy fiera en el campo de batalla y también muy conocida por ser completamente implacable, ¿ya? Ella era muy partidaria de lo que se llama en la guerra el repaso. El repaso es cuando tú vences a las tropas enemigas y, bueno, lógicamente en una guerra quedan muchos heridos. Y el repaso técnicamente es ir uno por uno con los heridos y transformar esos heridos en cadáveres, ¿ya? Durante la Guerra del Pacífico, Irene Morales muchas veces se ofrecía como voluntaria para llevar a cabo el repaso, ¿ya? Generalmente el repaso se realizaba con cuchillo, no se realizaba con arma de fuego, porque hay que cuidar la munición. Irene Morales es una de las que más les gustaba llevar a cabo el repaso, ¿ya? Con un corvo chileno o con la ballesta del fusil de guerra. La ballesta, cierto, vendría siendo una especie de cuchillo que se encuentra en el fusil del soldado. Generalmente se apuñalaba el corazón en el repaso y el soldado enemigo, en este caso el soldado peruano, boliviano, fallecía a los minutos de desangramiento. Irene Morales tuvo una vida bien difícil, ¿ya? En algún momento se casa, queda viuda y decide ir a Antofagasta a buscar una mejor vida. En Antofagasta conoce a un hombre del cual se enamora y con el cual finalmente empieza una relación sentimental. Este hombre, en una especie de carrete de fin de semana, se pesca de las mechas con unos bolivianos y termina asesinando a un boliviano, ¿ya? Recordar que Antofagasta en estos años, antes de 1879, es territorio boliviano. Así que la policía boliviana, las autoridades bolivianas toman a la pareja de Irene Morales y lo sentencian a muerte. Y finalmente, después de un tiempo y del juicio correspondiente, lo fusilan, ¿ya? Sentenciado a muerte. En aquella época existía la pena de muerte. A lo que Irene Morales queda muy molesta y muy dolida y queda con un profundo odio hacia los bolivianos. Y por lo tanto, cuando la guerra estalla, que fue lo que nosotros analizamos en la clase anterior, Irene Morales es de los primeros chilenos que se va a inscribir al ejército para formar parte de él y cobrar venganza contra los bolivianos que, según ella misma, le arrebataron el amor de su vida, ¿ya? La Guerra del Pacífico está llena de este tipo de historias y es una historia bien entretenida en general. Pero lo que nosotros hablamos también en clases anteriores, las guerras no tienen mucho de épica, sino que tienen más de sufrimiento. Pero para que sepamos un poco quién fue Irene Morales y qué fue lo que la motivó. La clase de hoy día, el auge del salitre en Chile. Nuestro objetivo de aprendizaje va a ser caracterizar las principales transformaciones generadas por la riqueza del salitre, reconociendo el crecimiento del ingreso fiscal y de los distintos sectores productivos y de las inversiones públicas en infraestructura y en educación. O sea, simplemente vamos a ver cómo el salitre, durante 40 años aproximadamente, hace que Chile se pueda enriquecer y vamos a analizar en qué se gastó toda esa plata del salitre, que no era poca, ¿ya? Recordar que geográficamente estamos en el norte de Chile, en lo que nosotros conocemos como Antofagasta, Iquique, Arica, ¿ya? El desierto, la pampa, que correspondía en aquellos años, como vimos en la clase anterior, en el mapa, a territorio boliviano y a territorio peruano. Iquique y Arica pertenecían a Perú y Antofagasta y Tocopilla, Alexis Sánchez, correspondía a territorio boliviano. La clase de hoy consta de un video PPT dividido en aproximadamente 4 cápsulas, donde vamos a analizar las características de Chile durante los años de la riqueza del salitre y el impacto que va a tener el salitre en materia política, económica y social. Pero antes hay que recordar, ¿cierto?, lo que vimos en la clase anterior.
Guerra del Pacífico, del 79 a 1884, ya son 5 años de combate, donde Chile sale victorioso frente a Bolivia y Perú. Recordar también que Bolivia abandona la guerra prácticamente al año de que ésta se inicia, y luego Chile queda peleando con Perú de manera directa e individual. Chile expande su territorio hacia el norte, obteniendo territorios ricos en recursos mineros, ¿ya? Específicamente y fundamental en esta época el salitre y el guano. Después, con el paso del tiempo, se descubrió, ¿cierto?, la presencia de cobre. Actualmente el litio también es súper importante. Entonces nosotros tenemos que concluir que lo que vimos en la clase anterior, la Guerra del Pacífico, es fundamental porque tiene un impacto en el Chile hasta el día de hoy, ¿ya?, en nuestra economía. Si Chile hubiera perdido esa guerra, nos quedamos sin salitre, nos quedamos sin cobre. Algunas imágenes propias de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Generalmente son imágenes tomadas después de la batalla. Nadie está sacando fotos ahí en medio de la batalla. Batalla de Arica, algunos soldados peruanos muertos en el suelo, ¿ya? Generalmente en las guerras se tiene la decencia de luego entregar los cadáveres al ejército contrario para que los familiares puedan hacer el rito del funeral, ¿ya? Soldados peruanos nuevamente en el desierto. Recordar que en una guerra no hay buenos ni malos, ¿ya? Aquí es una guerra, se entiende la lógica, ¿ya? Eso que yo conté de Irene Morales y el tema del repaso, es muy probable que muchos soldados bolivianos o peruanos, ¿cierto?, le hayan pedido mientras estaban agonizando: por favor no me mate, y los soldados chilenos lo mataron nomás, no hay problema con eso, ¿ya? Lo mismo tienen que haber hecho los soldados peruanos con soldados chilenos. Una guerra, no hay ni buenos ni malos, o son todos derechamente malos. La toma del Morro de Arica, ya uno de los hitos más importantes de la Guerra del Pacífico. Para los que han ido a Arica, Arica tiene una especie de cerro que se le dice el Morro, ya ahí habían un montón de tropas peruanas y el ejército chileno tenía que tomar el control de ese morro, ya que era como un lugar estratégico. Desde ahí se podía ver todo lo que sucedía en el océano, en el mar, y por lo tanto tener un puesto de vigilancia era fundamental. El ejército chileno subió el cerro, se enfrentó a los soldados peruanos y finalmente se pudo tomar el control del Morro y finalmente el control de la ciudad de Arica. Nuevamente imágenes de la Guerra del Pacífico. Se pueden ver soldados, ¿cierto?, con sus fusiles de 1 o 2 tiros, no más que eso. Generalmente en algún momento de la batalla se tenía que pelear cuerpo a cuerpo, derechamente con espada o derechamente con la ballesta del propio fusil, ya, guerras bastante cruentas. Chile amplía su territorio hacia el norte, ya, se hace dueño de todo lo que nosotros conocemos el día de hoy como el Norte Grande y de todos los recursos mineros que en él existen, incluyendo el que hoy día es tan fundamental para nuestra economía, que es el cobre, ¿ya? La Guerra del Pacífico es fundamental en el sentido en el que le permite a Chile asegurar riqueza económica por prácticamente 140 años. Fue el salitre, luego fue el cobre, y actualmente se plantea que el litio, que es un recurso que está en estos territorios, va a ser fundamental para nuestra economía en los próximos 40 o 50 años. El litio se ocupa principalmente la fabricación de baterías eléctricas. Y ustedes saben que, por ejemplo, la industria automovilística está apuntando a la fabricación de autos eléctricos. Por lo tanto, se va a necesitar mucho litio. Y adivinen quién tiene litio. Y adivinen cómo obtuvimos ese litio de manera indirecta. En la Guerra del Pacífico de 1879. Ya. Vamos con la cápsula 2. Así que usted la abre y seguimos profundizando en el tema.